estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Amén, aleluya. Damos la honra, la gloria, la alabanza al Señor. Mis amados hermanos, buenas tardes. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor porque el Señor ha dispuesto un tiempo de ayuno. No fue el hombre, hermanos, fue el Señor que quiere que estemos en ayuno, estemos en clamor, estemos en oración, porque el Señor quiere hablar, seguir hablando más a su pueblo. Quiere que preparemos nuestro cuerpo como un sacrificio agradable a Él, para su honra y su gloria, para su alabanza, porque cuando hacemos ayuno la carne mengua y somos más sensibles al Espíritu, y eso es lo que quiere el Señor, que cada día seamos más sensibles al Espíritu, que sus palabras penetren hasta el fondo de nuestro corazón, de nuestra mente, y la llevemos y la hagamos por obra, porque el Señor es grande y poderoso, porque el Señor tiene grandes promesas en nuestras vidas y quiere lo mejor para nosotros como el excelente Padre que es. Y el Señor ha venido hablándome por diferentes hombres y mujeres en la palabra del Señor, diferentes libros de la palabra que el Señor ha hablado, ha confirmado. Le doy la honra y la gloria y la alabanza, porque es Él el que habla, Él es el que nos está diciendo: hijo, hija, abre mi palabra porque te voy a hablar, así como dijo un día tu sierva. Entonces adoramos al Señor. Es un tiempo que el Señor ha dispuesto, un tiempo con el amado, un tiempo de ayuno, de clamor, de oración, de que el Señor está necesitando que abramos nuestras bocas para que el hombre, el mundo, sepa qué está pensando el Señor, qué hay en su corazón y qué quiere para salvación de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras casas, de las naciones enteras, porque Él es Padre bueno y Padre de misericordia. Vamos a ir a la palabra, mis amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno que ha dispuesto su corazón, que ha pedido que el Señor entre a su casa, que ha sido obediente en este tiempo de ayuno, porque el Señor quiere un pueblo obediente, que no digan es que a la pastora se le ocurrió, al pastor se le ocurrió, no. Es el Señor que ha convocado un ayuno necesario para que sea menguada esta carne y para que nosotros podamos ver que el Señor está hablando a un pueblo que necesita, un pueblo porque nosotros necesitamos del Señor cada día más, y está hablando y está más cercano el Señor a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida, está más cercano. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. El Señor me daba la palabra en Oseas, parte de Oseas, en Salmos, en Hebreos, en Malaquías. El Señor me ha venido trayendo palabra. Le doy la honra y la gloria al Señor, porque Él es Padre bueno y Padre misericordioso. Y que sea el Señor hablando por mi boca. Solamente yo soy un instrumento en las manos del Señor,
pero es Él el que va a hablar a un pueblo y nos va a hablar, así como me habló a mí, va a hablarnos y va a hablar a cada uno de nosotros, nos va a hablar particularmente, va a hablar eh, congregacionalmente y va a hablar individualmente, porque el Señor es así, el Señor es poderoso y el Señor sabe para qué, para quién y para qué es cada palabra y para qué es utilizado cada instrumento, el de la mañana, el de la tarde. Así hace el Señor como en los tiempos cuando venían los sacerdotes. Y eran tiempos donde el Señor escogían sus sacerdotes para que fuera palabra hablada, su palabra, la palabra del corazón del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del precioso Espíritu Santo de Dios. Revélanos tu palabra, Señor. Muéstranos, Señor. Padre amado, Rey mío, Dios mío. He aquí tu instrumento, limpia, Señor. Quita toda carne, Señor. Coloca carbón encendido, Señor, sobre mis labios, Señor, para que salga solo tu palabra, Señor. Este instrumento, Señor, de aquí, Padre amado, soy tuyo, tuya, Señor. Coloca tus palabras sola en mi boca, Señor, que no haya carne, solo tu palabra, las palabras que vienen del Espíritu. Y vamos a ir, mis amados hermanos, a Oseas. El Señor me habla en Oseas en el capítulo 1, dice la esposa y los hijos de Oseas. Oseas, un profeta del Señor. Y dice, palabra que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este varón le habló, fue tomado, el Señor lo tomó a este varón para hablarle a diferentes reyes, ¿verdad? Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Entonces, el Señor habló por medio de le habla a este varón, profeta del Señor. Entonces le dijo, ve, toma mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye y apartándose de Jehová. Vemos cómo hubo una asignación por parte del Señor para Oseas que tomara a una mujer prostituta y tuviera hijos con ella. Ahí en la palabra del Señor habla que no se refiere a que fuera una mujer como una mujer, como se dice hoy, una mujer de la calle, porque dicen que en la palabra que Oseas identificaba la idolatría con la prostitución. Entonces, que ellos así se interpretan, sugieren que Gomer, que era la mujer que tomó Oseas, era una mujer que era una mujer israelita, una mujer joven israelita, pero era devota de Baal. Entonces vemos cómo nosotros, conociendo ya del Señor, cómo vemos los que nos rodean, no entienden o no quieren entender, o para ellos es difícil dejar de pronto su religión tradicional, o ven las cosas de otra forma, ¿verdad? Porque ahí el Israel está totalmente apartado, o sea, tenía mezclas, él se mezclaba y dejó, como no apartó sus enemigos definitivamente, él se contaminó con todas las idolatrías de los enemigos, de los que los rodeaban a él. Entonces el Señor me mostraba, porque yo le decía al Señor, Señor, muéstrame que tú quieres. Y me hablaba el Señor, así como el Señor tomó la vida de este profeta para ver la realidad de su pueblo, simbólicamente, la infidelidad a el esposo. Entonces ahí el Señor tomó la vida de Oseas para que viera
en carne propia viviera la infidelidad, ¿verdad? Porque si él siendo un profeta, conocedor del Señor, le envió el Señor esta instrucción y le dijo, ve y toma una prostituta. Eso es doloroso para una persona que con los que conocemos del Señor, que estamos ya tan aferrados al Señor, ya estar al lado de una persona que no lleve nuestro mismo Dios es duro, ¿verdad? Pero el Señor, por medio de este varón, lo tomaba para que se viera la realidad del pueblo de Israel. Y vemos cómo esto ha seguido, estas mezclas han seguido. Entonces ahí la parte donde dice, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Porque el Señor condena las prácticas religiosas que eran realizadas por los israelitas. Entonces, es lo que se ve hoy, o sea, ellos ya contaminaron y unieron las prácticas de Baal, la idolatría, todo lo que se hacía con las cosas de Dios. Entonces, los israelitas estaban en el culto con el Señor, ¿verdad? Pero mezclaban ritos dedicados a Baal. O sea, ellos hacían mezclas. Y Baal, sabemos que es el dios cananeo de la fertilidad. Tales ritos incluían, eran demasiado, el cuerpo también se contaminaba, por eso el Señor lo asimila como dice que somos ovejitas, que somos árboles, así el Señor ve cómo es prostituirse, es dejar ese esposo, es el adulterio, es dejar el esposo. El Señor compara el adulterio, lo hace, es adulterio espiritual. Se prostituye porque son varios Baales. Entonces, estamos viendo cómo sigue la prostitución espiritual, porque no se adora al Dios verdadero. Hay mezclas, hay cosas que el Señor está mirando con sus preciosos ojos, y era lo que su pueblo hacía. Y él pensaba que estaba bien, porque ahí estaban, pues, supuestamente era lo que ellos habían vivido, ¿verdad? Entonces dice la palabra, dice que entre más se prostituye la tierra, se aparta del Señor. O sea, entre más el hombre se ha apartado del Señor, hay más maldad. Se ha venido incrementando esa maldad. ¿Por qué? Porque el hombre se ha apartado de Dios, ha apartado a su verdadero esposo, ha apartado al amado. Y como se aparta del amado, pues vienen otros dioses y contaminan todo lo que el Señor les ha enseñado. Entonces dice en Oseas 1:10, dice la palabra del Señor, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Vemos cómo el Señor, en su infinita misericordia, él tuvo hijos con ella, pero el Señor tiene una gran misericordia por su pueblo. El Señor ama a su pueblo, nos ama, hermanos. Es un amor que no se puede medir, es un amor grande que vemos como el Señor le dolió la infidelidad, porque cuando alguien ha sido engañado, le han sido infiel, duele el corazón. Pero el Señor
Es tan grande su misericordia que a pesar de la infidelidad del hombre, la infidelidad de sus hijos, el Señor es fiel. El Señor sigue siendo fiel. Así tomó la vida de este varón y, y atrajo como a una similitud, ¿verdad? A una semejanza de cómo este profeta de Dios, por medio de sus hijos, por medio de su hogar, estaba mostrando la infidelidad de un pueblo, la infidelidad de la esposa contra el esposo, la infidelidad espiritual que había reinado en los israelitas. Entonces, vamos al Salmo, por favor, 42, amados hermanos. Vemos cómo es el Señor tan maravilloso. En el Salmo 42, dice en el Salmo 42, 2, mi alma tiene sed de Dios. En el Salmo 42, 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este salmo dice, masquil de los hijos de Coré. Acordémosles los hijos de Coré, hermanos. Pueden hablar de qué pasó con su padre, qué pasó con los que él fue en la rebelión de Coré, cómo el Señor tuvo misericordia. Ellos hablan, porque podemos nosotros hablar solo de lo que hemos vivido, hermanos. Y ellos vivieron cómo sus antepasados hicieron infidelidad al Dios vivo, cómo fueron en rebelión, y así nuestros antepasados vemos cómo han sido infieles al Señor, cómo no han permanecido al Señor, y ellos podían hablar de su corazón, decían que habían conocido al Dios vivo. Y este es el tiempo donde podemos decir, nosotros somos esta generación, viene una nueva generación, y está una generación donde las madres, los padres han conocido a ese Dios vivo, donde hay hijos que por medio de esos padres van a conocer a ese Dios vivo, porque el Señor pone esa sed de ver al Dios vivo, porque Él es el único Dios que podemos decir Él es el que hizo la nariz, el que hizo los oídos, el que hizo los ojos, el que hizo la boca, el que habla, porque lo hizo. Él siente, somos a imagen y semejanza de Él. Y cuánto más los hijos de Coré, viendo sus generaciones que murieron, y ahorita están pasando generaciones que han muerto para empezar con la nueva generación, con lo nuevo de Dios, porque es lo nuevo de Dios que tiene para las nuevas generaciones, aquellos que se han dispuesto su corazón y han dicho no más idolatría, no más dioses falsos, han dispuesto su corazón, y se está viendo la fidelidad del Señor a aquellos que terminan con ese camino de iniquidad que llevaron sus padres, sus abuelos, y viene una generación donde vienen de parte de Dios una mayor limpieza, porque el Señor ha limpiado la mente de muchos, nos ha limpiado la mente a nuestros padres. Nuestros abuelos pecaron, nuestros abuelos fallaron, sí, nuestros padres también, pero el Señor ha traído como un detener de la maldad a aquellos que somos salvos, aquellos que decidimos por el Señor.
el Señor viene y trata limpia y determina tiempos con aquellos que ya van a morir o han muerto, para hacer un desprendimiento de esa maldad, de lo que se ligó, de lo que siguió a sus hijos, siguió a los nietos. Es tiempo, el Señor ya determinó un tiempo, y este es el tiempo, hermanos. Vemos como muchas familias han muerto, muchos han perdido abuelos, madres, padres. Ha determinado un tiempo que el Señor lo propuso así y lo dispuso así. Entonces, ¿cuánto más estos hijos de Coré, salvados por la misericordia de Dios? Así nosotros somos salvados por la misericordia de Dios, porque nuestro Dios es poderoso, fiel es el Señor. Entonces, en Oseas 2, 8, 9, dice la palabra del Señor: ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, quien multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino en su estación. Le quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Vemos cómo el hombre, como familias, ven en ese tiempo de prosperidad, porque en ese tiempo Israel alcanzó una prosperidad en el reinado de Jeroboam II. El pueblo entendió equivocadamente qué era la prosperidad. Él decía que era un don de los dioses, y él ofrecía su vino, su trigo, su aceite, que representa como lo que es en sí toda la economía familiar, espiritual y naturalmente. Ellos se lo ofrecían a Baal. Y dice, ¿quién multiplicaba la plata del oro? Era Baal. O sea, es lo mismo que ahora, que siempre ha venido de tener sortilegios, amuletos, que si tengo carro, que si tengo casa, es porque tengo un empleo, porque tengo casa, es porque le pongo la mata de una hierba aquí detrás de la puerta, o porque yo, mire, me baño con agua de no sé qué. O sea, son cosas que ha venido de tiempo en tiempo, y siempre dicen que es Dios, y ahí siempre lo hecho como una mentira que el enemigo siempre ha colocado a las personas, y ha venido, mire de dónde viene. Esto no viene de ayer, esto viene de mucho tiempo atrás, porque ellos veían la prosperidad y decían, gracias a mis amantes, pero ahora el Señor le dice en el 10, ahora descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mis manos. ¿Por qué? Porque el Señor iba a descubrir ese pecado, que no era como decían ellos, que era gracias a los dioses que tenían bendiciones, que tenían grandes casas, que tenían grandes carros. Así hay muchas personas en el mundo, muchas personas, porque dicen, mire, deje tal cosa, o deje un billete de no sé qué, o mire, haga tal cosa, o lave con esto, o lave con lo otro, o báñese el cuerpo con esto. Hay muchas personas que piensan que eso es de Dios. O sea, todo está contaminado, todo contaminado. Pero el Señor trae un pueblo que sabe que eso no es de Dios. Amén. Nos sacó de la oscuridad, porque cuántos veíamos a nuestros padres haciendo muchas cosas de esos, inclusive los abuelos,
personas que venían con esto y siguen. La persona sigue, mire, deje esto, ay no, mire, haga esto. Y nosotros podemos decir, ¿qué signo es usted? Porque si usted es de tal signo, usted es así, usted es así, usted es así. Entonces, vemos cómo estas personas siguen lo de tanto tiempo atrás, todo lo que está contaminado y siguen, pero el Señor en su infinita misericordia nos sacó de allá, nos sacó de ese lugar y nos abrió los ojos, nos mostró la realidad, nos mostró nuestra desnudez, porque estábamos desnudos delante de los ojos del Señor, porque nosotros teníamos amantes, no estábamos firmes con el Señor y así a él con el Señor. Ellos decían que todo lo que hacían ellos, todas las tortas cocidas que hacían y se las llevaban a aquellos dioses, por eso eran fértiles sus fincas, por eso podían hacer, tenían fertilidad su ganado, tenían más animales, podían recoger cosechas, todo eso vino de generación en generación a contaminar nuestras generaciones. Vaya uno al campo y cuántas costumbres tienen estas personas, las mismas costumbres. Estas costumbres siguen y siguen de generación en generación y degeneran las generaciones, porque todo eso lleva a dioses falsos, a no decirle es por Dios, es por el que hizo el cielo y la tierra que tenemos esta bendición. Es gracias a Dios que tenemos este alimento aquí en esta casa. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no cerremos nuestra boca, sino la abramos y seamos testimonio vivo de la grandeza de lo que Dios ha hecho en cada familia, en cada casa. Que no callemos, sino hablemos, bendigamos. El Señor hizo esto, el Señor, mire, el Señor permitió, el Señor coloca alimento, que siempre esté en nuestra boca donde vayamos, a donde nos inviten, porque ellos tienen que ver cuánto Dios ha hecho con nosotros, porque nosotros no podemos ser iguales a ellos y callar y decir, ay, sí, gracias o sí, yo también soy de este signo. No, porque el Señor nos sacó de allá, nos sacó de ese lugar. Miramos en el Oseas 2:17, mis amados hermanos, el Dios 17, porque quitaré de su boca, dice el Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. El Señor ha quitado de nuestra boca aquellos Baales, aquellos ídolos que teníamos en nuestro corazón. El Señor está llevando un proceso con nosotros en cada prueba. Nos está limpiando, nos está diciendo que solo su nombre es nombrado por nosotros. Eso es lo que Él quiere y lo que Él en cada prueba nos ha hecho ver y nos ha hecho sentir, que no es los ídolos, porque no solo son ídolos de piedra, madera, no. Hay veces que se coloca a la esposa como un ídolo, a un hijo, o a un esposo, o hasta a un familiar como ídolo. Él es el que me puede ayudar, yo sé que Él sí tiene, Él me puede. No, el Señor ha quitado muchos bastones donde apoyarnos, para que miremos que Él es el único Dios, que Él es el único Señor al que nosotros miraremos y que de nuestra boca salga el nombre solo de Él, que nuestra boca sea limpiada y al decirlo confiadamente y con fe, los que alrededor nos están viendo, porque muchos ojos nos están viendo, hermanos. Nosotros somos espectáculos del mundo. Usted
no se alcanza a dimensionar cuántas personas a su alrededor lo están viendo, espirituales y materiales. A ver cómo que dice que conoce de Dios va a actuar, ya sea en un bus, ya sea en la casa, ya sea en el lugar donde trabaja, porque el Señor no necesita que llevemos su palabra, que seamos testimonio, no solo con abrir nuestra boca. Amén. Él quiere que nosotros seamos un testimonio vivo del carácter de Cristo donde nos coloque, hermanos, donde nos coloque. Por eso nosotros no ha terminado el Señor la obra con nosotros, pero el enemigo va a querer venir a dejarnos en vergüenza. Pero por eso el Señor dice ayuno y oración para que mengue esta carne, para que sean sacrificio vivo, real, de la existencia de un Dios vivo. Porque ellos tienen un Dios muerto, pero nosotros tenemos un Dios vivo y el único Dios real. El Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, aquel que nos bendice. Porque la bendición es la que nosotros vamos a mostrarle al mundo. Bienaventurados. Bienaventurados aquellos que creen. Bienaventurados aquellos que tienen fe. Bienaventurados aquellos que llevan la palabra. Bienaventurados aquellos que confían en un Dios grande y poderoso. Bienaventurados aquellos que leen la palabra, la toman y la llevan para otros, para los que necesitan, los que tienen hambre. Aquellas ovejas perdidas. Eso es lo que necesita el Señor. Hijos que llevemos esa vivencia de que Él existe, que es a un Dios vivo el que le servimos. No es un Dios de una estampa, no es un Dios que está en una pared, no, es un Dios vivo y es un Dios real. En el 3:1 dice, Oseas y la adúltera. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer, amada de su compañero y adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel. Aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasas, entonces la compré para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Entonces el Señor le dice a Oseas, ama a pesar de. Ama a pesar de que tu familiar te odie. Ama a pesar de que tu vecino hoy está loca que. Ama a pesar de los sacrificios, de lo que tengas que callar, de los que tengas que llorar, porque podemos ver que hay cosas que duelen demasiado. Hay cosas que pueden hacer la familia, que las familiares o las personas alrededor del trabajo, que le duelen a uno. Y si le duele a uno, uno ve cómo, como decía el hermano, cómo ellos adornan sus carros, sus motos, los lavan, se disponen para ir y llevar estas imágenes para un lado, para el otro, disponen sus autos, sus carros, sus familias, son adoración. La familia completa se mete en esa adoración, en esas procesiones, y vemos cómo las procesiones van y vienen de muchos años atrás, hermano, esto no es de ayer. Y van con ese corazón, mejor dicho, con más fe que una persona cristiana.
creyendo en que esta persona, este ídolo los va a proteger. Y el Señor, cuántas cosas puede venir y la persona no, pero y desconfía uno del Dios vivo. Si ellos confían en un Dios muerto, que está muerto, que no se mueve, que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, y confían que los va a proteger, cuánto más nosotros en un Dios vivo y real, que Él puede hacerlo. Él quiere es que nosotros oremos, hermano. Él quiere que nosotros nos humillemos y no contendamos con la carne ni la sangre. Él no quiere eso, hermanos, porque no hemos visto la gloria del Señor, porque no trabajamos con las armas que el Señor puso. ¿Qué puso? Tiempo de ayuno. Y estamos haciendo el ayuno. El tiempo de clamarle al Señor, y estamos clamando al Señor. Es un tiempo de que el Señor, ven hijo, ven hija, yo te quiero aquí en la intimidad. Yo te quiero hablar. Yo te quiero hablar y te quiero decir, dar estrategias de cómo hablar, de cómo hacer. O si da una instrucción el Señor, va a venir algo, va a venir algo. Y estás preparado, estás preparada, o estás en la carne. Va a venir algo y estamos preparados en el Espíritu, hermanos. Y para esto es el tiempo, hermanos, porque el tiempo de ayuno el Señor lo necesita, porque tenemos que estar preparados a donde nos envíe, hermanos, a donde vayamos, así sea en un bus, si pasemos por la calle, a donde nos envíe, en un trabajo donde estemos laborando con nuestros vecinos, con nuestra vecina. Algo hará el Señor en este tiempo, porque si somos obedientes como este hombre fue obediente. Y me dijo, no, ¿cómo se ocurre, Señor? ¿Cómo yo voy a meterme con una mujer, una prostituta? Si el matrimonio es sagrado para un hijo de Dios. Y este hombre era un hijo de Dios, profeta del Señor. Y no importó, él no le importó, hermanos. El Señor quiere que nosotros no nos importe, que le obedezcamos en todo. Él no dijo, mira, Señor, pero yo ¿por qué tengo que ponerle a mis hijos este nombre? Esto es como una vergüenza. Yo colocarle a mis hijos así, a la niña, ¿cómo le voy a poner así este nombre? Lo ama, ¿cómo le voy a poner este nombre a mis hijos? Lo ame. No, el Señor no necesita que Él hable, que tú escuches, que yo escuche y que actúes. Esto es un tiempo donde nosotros no nos debe importar nada, morir. Sacrificio vivo quiere de ti y de mí. Que si te criticaron, que si te murmuraron, que si te... No, Él quiere, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque verán la gloria. ¿Está lo que piensa? A ese no, o lo que piensa. No, tienen que dejar ser libre a la gente. No se le metan a las personas que va a orar por ahí, que va a ayunar por esto, que va a ayunar esta persona, es que ayuno, es que aguantadera de hambre. Van a venir muchas cosas, hermanos. Y esta es la fe. El Señor está probando la fe de lo que el Señor está enviándonos a hacer. Si verdaderamente le creemos, porque si verdaderamente le creemos, actuamos, porque este varón profeta Oseas le creyó al Señor y actuó. Él fue inmediatamente y se casó, se unió con esta mujer adúltera. Él en ningún momento esperó, venga, yo no le pongo, venga, yo no puedo, no les puso excusas. Amén. Una fe pasada por fuego así, hermano. El Señor nos está diciendo, si yo te envío, vas a hacer esto. Si yo te estoy diciendo, haz esto, ¿lo estás haciendo? Porque no puedes ver mi gloria si tú no lo haces. Si tú no eres obediente, no puedo hacer contigo la obra que tengo que hacer en ese lugar.
entonces tomaré a otro o tomaré a otra. Porque si tú no lo quieres, si yo te digo, ve y habla a ella, ve y habla a él, y tú no quieres, ay, que ir a esa persona, y no, qué pena, no. O me dijo algo, ay, Señor, ¿será que yo estoy como pensando mal? Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, pero eso aguantando hambre hasta esta hora. Ay, no, eso como que no. Ay, no, yo creo que no. Eso no es de Dios. No. Le estamos creyendo al Señor. Es una fe en el Señor, y el Señor está capacitando sus hijos para tener más fe, porque la fe está ahí, pero el Señor quiere que crezca esa fe y que todo lo que diga el Señor, que venga de parte del Señor y nos hable el Señor. Sí, Señor, aquí estoy dispuesto. Sí, Señor, aquí yo estoy. Soy tu hijo, soy tu hija, o soy tu hijo y soy tu hija, pero no, como que no sé, yo pienso que como que no es del Dios. No, Señor, y Él quiere que nosotros avancemos, que nosotros vayamos, que nosotros nos dispongamos, así como Oseas se dispuso. Y ahí en la palabra del Señor en Oseas seguía amando a su mujer adúltera. Eso es lo que quiere el Señor. Que sigamos amando a nuestros enemigos, que sigamos amando a nuestro esposo, a la esposa, a los hijos, así no estén amando al Señor, así estén haciendo otra cosa, así estén en donde estén metidos, hermanos. Que su suegra, que la suegra, que el suegro, que esto, que son brujos, que están idolatrando. Hermanos, ámelos y ore por ellos. Usted está en esa casa es porque el Señor la necesita para que ore. Usted en esa casa está, varón, es para que usted ore, no para que critique. No, es que mi esposo, mi suegro, mire cómo es de idólatra. Mire mi suegra. No, él la necesita usted allá, lo necesita usted para que ore por ese yerno, para que ore por esa nuera, para que saque de cárceles, para que vean que usted tiene un Dios vivo. Es usted y yo, hermano. Ellos están mirando cómo está actuando usted, qué va a hacer. Si va a juzgar, si va a criticar, si va a murmurar. No, es una fidelidad en nuestro testimonio. Así es, hermana. Porque usted puede hacer un fingimiento, pero la que va a quedar en vergüenza es usted. O usted puede hacer un fingimiento, varón. Esto es real, esto es amar a las almas como Dios las ama. Es el amor de Dios, el amor que sintió el Señor por nosotros, reflejado en nosotros para con el mundo. El amor de Dios por nosotros, sus hijos, sobre todo entendimiento. Así quiere el Señor, que amemos sobre todo entendimiento. Amén. Así es, el Señor nos necesita así, sin nada de fingimiento. Si no tiene amor, hermano, pídaselo. Pídaselo al Señor verdaderamente. Mire, Señor, sí, yo sé, mire, ha pasado esto con mi suegra, ha pasado esto con mi suegro, ha pasado esto con mi ex esposo, ha pasado esto con mi ex esposa. No la amo, no lo amo, verdaderamente no siento. Ayúdame, Señor. Pero sea franco con el Señor. El Señor necesita franqueza. El Señor necesita que usted derrame su corazón y le diga, Señor, es verdad, mire, esto pasa, esto, el vecino no lo soporto, Señor, el vecino está mal, es un alcohólico, Señor, no lo puedo ver porque eso pachanga viene pachanga. No importa, dígale al Señor, pon amor, Señor, yo qué voy a saber si ese vecino que le gusta la pachanga es tu hijo, ese vecino alcohólico, esa vecina que se la pasa con uno y otro, si es tu hija, Señor. El Señor nos mandó a orar 24/7, por eso nos abre el oído, nos abre nuestros ojos para ver, no para criticar, sino para levantar. Dice en Oseas 4:6, hermanos, en el Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor nos habla como sacerdotes, como reyes y sacerdotes, a ser hombres y mujeres que nos llenemos de conocimiento, porque por falta de conocimiento, cuánto metida de patas se ha hecho, hermanos.
cuántas cosas sin contar con el Espíritu Santo. Yo creo que hagamos esto. Yo creo que hagamos también esto. Y hemos esto y hagamos esto. No, hermanos. Es con la guianza del Espíritu Santo, en ayuno, en oración, en clamor, porque el Señor ama esas almas, ama las familias. Como sacerdote tenemos la responsabilidad de instruir al pueblo. Cuando venga el consejo, ¿qué consejo? ¿Qué consejo vamos a dar? ¿Qué consejo, hermanos? Por eso el Señor nos llama, no es que nos llama, no, así como lo llamó a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y él estaba escondiéndose, hermano. Pero es que el Señor Él nos ve, no como nosotros nos vemos, Él nos ve como Él nos ve. Entonces en Malaquías 2:6, amados hermanos, en Malaquías 2:6 dice la palabra del Señor. Dice en Malaquías 2:6, la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué hay en nuestros labios? Por eso el Señor nos necesita metidos, comernos el rollo, como decía ayer el pastor Moisés, comámonos el rollo, tengamos entendimiento, pidámosle al Señor ese entendimiento, porque sin entendimiento no podemos decir, hola, bonita la palabra, sí, ay, mire, tan bonito me está hablando, ah, sí, tan bonito, ya. Y cuando alguien venga a hablarte, a pedirte un consejo, porque si el Señor necesita, te envía a esa persona, ¿de dónde va a recibir conocimiento? ¿De dónde va a hablar ese consejo? Tiene que hablarse del consejo de la boca de Dios, no de lo que tú viviste, no, es que yo creo que esto, no, es de la boca de Dios. Mire, aquí dice la palabra esto. Usted cumple con decirla. Ya esta persona, usted le deja un precedente. Esta persona vino y le pidió consejo. Si esta persona no lo tomó, ya usted se libra de esa sangre. Pero si el Señor manda y permite que esta persona vaya, usted tiene que dar consejo de Dios. Por eso es que tiene que comerse el rollo, hermano. Tiene que saber palabra del Señor. Y tiene que no solo saberla, ponerla, no solo conocerla, entenderla, sino llevarla a cabo, hermano. Llevarla. Porque ahí sí, mira, aquí dice que tenemos que creerle al Señor. ¿Y usted le cree? Y le creemos al Señor. Es una fe llevada a la realidad. Como siempre el Señor me dice, tienes la fórmula de la química. Listo, es la palabra. Como una fórmula de la química, sí, pero la tiene que llevar a la vida. Tiene que llevar a la vida esa fórmula. Esa palabra que dice ahí. Tienes que tener ese amor, lo que dice el Señor, esa fidelidad. Señor, sí, yo te amo. Señor, sí, pero yo te mando a hablar y tú hablas. ¿O te da más vergüenza? Te da vergüenza hablar, decir algo de mi palabra. Porque ¿qué dirá la gente? Pues ahí dice el Señor que somos sacerdotes, somos reyes sacerdotes, somos hombres escogidos para el Señor, porque su boca fue puesta en nuestras palabras, nuestras bocas. Y su amor, sí, su misericordia. Hacer de nuestras vidas una vivencia de las palabras de Dios. Porque, hermano, nosotros no podemos predicar algo que no hemos vivido. Tenemos que llevar esas palabras a la vivencia, a vivir estas palabras. Somos testimonio del cumplimiento de sus promesas, hermano. Es que si nosotros no llevamos, es tan grave, hermanos, que si nosotros no llevamos a cabalidad sus palabras, no vamos a ver, no vamos a ver el testimonio, hermano.
No vamos a ver el testimonio de cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, oramos por un vecino y vemos cómo el Señor lo ha hecho. Y nos gozamos con el Señor cuando vemos cómo está, el Señor dijo, ven, ora por esta persona, ven, ora por tu hermano, ven, ora por tu esposa, ven, ora por tu esposo, ven, ora por tu hijo. Y cuando vemos cómo Dios hace la obra, eso es hermoso, hermanos, eso es vivir la palabra, hermano. Es vivirla porque la estamos llevando a efectuando. No solo hay sí tan bonito que dice, bueno, que oremos por nuestros hijos, ay, sí, que oremos por él, que demos amor, sí, que perdonemos, sí, muy bonita la palabra, sí, pero que la llevemos a cabo, hermano. Estos son tiempos de llevar la palabra a cabo para que la vivencia de la palabra de verdad seamos testimonio, se haga sí y amén en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros la tomamos y la llevamos a cabo y somos obedientes a lo que el Señor nos dijo, lo que el Señor nos dice en su palabra. Eso es lo que quiere el Señor. Obediencia a su palabra, porque ¿quién fue más obediente que el Señor Jesucristo? ¿Quién más que Él, hermanos? Sacrificio vivo, el Señor lo entregó en cuerpo, en alma, en espíritu, se entregó el Señor. ¿Cuánto sacrificio? El más grande sacrificio fue por el Señor. Como dice en Hebreos 9:18. Dice el Señor ahí en la palabra en Hebreos 9:18. Dice, porque dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. En el Antiguo Testamento, todo, acuérdense, hermanos, que todo fue instituido por sangre. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y si en este tiempo fue así que el Señor le mostró esta sombra que había de venir a Moisés, y se llevó a cabo, hermanos, se llevó a cabo por medio del Cordero de Dios. Esto era sombra. Y lo llevó el Señor a cabo. El Señor se hizo sacrificio vivo para que los que hubieran de venir, nosotros, los que éramos salvos, los que el Señor tenía ese sacrificio en esa cruz, en ese dolor, en que lo despreciaron, lo vituperaron, y Él se dio, porque Él sabía que ese sacrificio era un fruto. Cuando el Señor te mande a callar, calla. Cuando el Señor nos mande a hablar, hablemos. Cuando el Señor diga, hagan un ayuno, haga el ayuno, hermano. Haga el ayuno, hermano. Hay un sacrificio. Hay un sacrificio para bien, porque el Señor nos quiere hacer bien. Solo la sangre del Dios vivo limpia las conciencias de toda obra muerta. Solo la sangre. Si en ese tiempo el Señor permitía que tomaran los animalitos, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Dice en Hebreos 9:23, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas así, o sea, con esa sangre, porque todo lo que se trajo, lo que Moisés trajo aquí a la tierra, ya estaba en el cielo, hecho por el Señor, lo trajo, lo permitió. Era necesario que fuera mostrado
este lugar santísimo, este lugar santo, este templo que fue hecho por manos de hombre aquí en la tierra, que fue y le dijo el Señor, ven y hazlo como se te mostró, como se te mostró, le dijo a Moisés, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo entró el Señor para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora no era el cordero, ahora no era ese toro, ahora no era un macho cabrío, ahora el mismo Señor Jesucristo se presentaba por nosotros ante el Señor. Hizo todo esto, un sacrificio vivo hizo el Señor, ya no era un animalito, ya no era sangre de animales, no era sangre de carnero ni macho cabrío, ahora era sangre del Dios vivo, era la sangre del Señor, y no entró para ofrecer muchas veces, como entró el sumo sacerdote, entraba una vez por año a ofrecer sangre de animal. No, ahora era la sangre eterna, la sangre de nuestro precioso Señor, porque entonces se hubiera tenido que padecer muchas veces el Señor. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez nuestro Señor para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, hermano. El pecado que nos llevaba a morir. Y de la manera que es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, hermanos. Lo que dice la palabra, aparecerá por segunda vez sin la relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Estás esperando, hermano, hermana? Estamos esperando al Señor, ya que Él se entregó el sacrificio, este pacto, por eso fue ya cambiado por este nuevo pacto. Se hizo un nuevo pacto, un pacto de sangre con nuestro Señor. Es el nuevo pacto, hermanos. No hay más que esperar. En el Salmo 46, amados, dice el Señor, en el Salmo 46, 8, dice, sacrificio, ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué le agrada al Señor? Porque cuántos sacrificios se hicieron. Se hicieron muchos sacrificios, amados. Corderos, ovejas. Y esto no transformó el corazón de Israel. Pero el Señor anuló ese pacto y puso un nuevo pacto con el Dios vivo, el Dios real, el Dios grande, el Dios poderoso, un Dios obediente, el Señor obediente, así nos quiere el Señor, que hagamos su voluntad, nos agrade hacer la voluntad. Señor, que mi corazón esté a hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacerla, yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga, Señor, yo quiero hacerlo. Que dispongamos el corazón del Señor, digamos, sí, Señor, yo lo quiero hacer. Porque Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su sangre y su carne, nos limpia de las conciencias de toda obra muerta. Solo la sangre del Señor Jesucristo
Solo con esta preciosa sangre lo hace y lo hizo por nosotros. Como sacrificio vino, somos fruto de su obediencia. El Espíritu Santo, dice la palabra en Hebreos 10, dice el Espíritu Santo en Hebreos 10:15, nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque el Señor nos perdonó, el Señor nos puso ya una nueva ley, ya nos puso no leyes en piedras, sino en nuestros corazones, en nuestras mentes, para no volver a pecar contra Él, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es la última y la única ofrenda para salvación, hermanos. El que no toma esta carne y este vino no hace parte con el Señor. El que no dice el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, no hace parte con Él en el reino. El que no cree en esta salvación y en este sacrificio tan grande, no hace pacto con Él en el reino, porque es por fe, hermanos. Por eso dice el Señor, hallaré fe en la tierra. ¿A qué te ha pedido Dios que mueras? El Señor nos quiere firmes en Él. Firmes en Él. Y podemos entrar confiadamente a ese lugar santísimo y tener la intimidad con el Señor por su preciosa sangre, gracias a su preciosa sangre, porque ese dice que nos abrió a través del velo, que fue su carne, fue su carne, que era ese velo, ahí lo dice en Hebreos 10:20, Él abrió un camino nuevo y vivo. Él necesita un corazón sincero en nosotros para fructificar y que fructifiquemos con fe, para que Él haga las obras en nosotros, porque si en nosotros no tenemos fe, ¿cómo va a hacer las obras? ¿Cómo va a ser testimonio de la grandeza si no tenemos fe? Si no decimos, Señor, oro, no abro mi boca, no tenemos un corazón sincero, ¿cómo va a hacerlo? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sé que hay esperanza solo en Él, que no perdamos la esperanza, la confianza, porque muchos vendrán desesperados a decir, pero este hombre, esta mujer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero lo de él, está pasando por esto. Y confía, no está llorando, yo no la veo llorando, yo no la veo desesperado, no la veo desesperada, ¿qué tiene? Él necesita que seamos testimonio, necesita que estemos llenos de su paciencia para recibir lo que Él quiere darnos. Pero este hijo, yo ya no oro más. Yo por este esposo, yo por esto, no, eso ya no cambia. No, Él necesita que tengamos la paciencia, porque Él sabrá cuándo. Y no solamente está trabajando allá, está trabajando en nosotros. Porque el que dijo que vendría, vendrá, hermanos. Vendrá, ya no hay más sacrificios para salvación. Él es el único y último sacrificio. Él es la puerta. Por medio de Él entramos. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Porque a cuántos retrocedieron
y hubo perdición en ellos. Nosotros no queremos retroceder, vamos y avanzamos adelante. Somos de los que tienen fe para preservar, porque si tú crees, si yo creo, hay preservación para nuestra casa. Si tú crees, yo creo, hay preservación para nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros nietos, nuestras familias. Porque si nosotros nos mantenemos en Él creyendo, si nuestra alma es salvación para nuestra alma, salvación eterna, tenemos que ser sacrificio vivo para que el Señor encuentre fruto en nosotros, para que le demos fruto a aquellos que no pueden serlo, que no entienden, que no ven, que no oyen, porque somos frutos de esa aflicción, de la aflicción que Él pasó, somos tú y yo. Mírate en un espejo, ahí estás, Él derramó su sangre. Ese fue el fruto, tú y yo, de todo el dolor que sufrió en esa cruz de nuestras familias. Él es él somos fruto, Él lo hizo. Él hizo su sacrificio vivo, se entregó por nosotros para que recibamos esa salvación tan grande. No fue en vano, el Señor no se entregó en vano. De muchos hablaron de Él, muchos, y como decía Pastor Moisés en su palabra de camino a Emaús, tuvo que develar las escrituras y decir, mire, aquí estoy en la palabra, estoy en el Antiguo Testamento, aquí estoy en el Nuevo Testamento, aquí estoy en las grandes escrituras, todo lo que está escrito se ha cumplido, aquí estoy. Porque al dejar entrar al Señor en nuestras vidas podemos ver cuánto gozo ha derramado en nuestras vidas, hermanos. Yo lo puedo decir, hermanos, cuánto gozo el Señor. Yo no puedo, ya puedo al mirar atrás, cuánto llanto y dolor. Y el Señor cambió mi lamento en gozo, hermanos. Puedo ver cómo ha sido fiel el Señor, cómo le he creído y ha trabajado en mi casa, cómo ha trabajado en mi familia, cómo ha trabajado cuando el Señor me dice, ora por él, ora por ella, ora por esta, y veo el fruto, aquel que obedece verá el fruto, aquel que obedece podrá ver el resultado de la oración, el fruto de ese derramamiento de lágrimas en la noche, de ese dolor que tienes en tu corazón por aquella alma. Verás el fruto. Sigue clamando, sigue orando, porque Él es fiel. Él verá el tiempo, tiene un tiempo, y podemos ver, porque yo puedo ver el fruto. Yo puedo ver cómo lo ha hecho el Señor, y veré más cómo ha sido fiel, porque no es con carne, no es contra carne ni sangre, es con su espíritu. Y puedo ver cómo lo llevamos, cómo transportamos el espíritu en nosotros, cómo donde vamos va, cómo vemos el temor de Dios, cómo vemos en las almas, cómo se mueve, cómo obra, cómo Él es fiel. Podrás ver la fidelidad del Dios grande y poderoso al que tú obedezcas. El cumplimiento de sus palabras en nuestras vidas lo podemos ver, porque somos testimonio de la grandeza de su nombre. Somos hijos del Dios vivo, de sus palabras son fieles y verdaderas, hermanos. Fieles y verdaderas, somos lumbrera para el mundo, porque por eso las puso en nuestra boca, en nuestra mente. Somos sacerdotes para nuestro Señor, porque Él fue y Él el mismo, el ayer, el que lo hizo ayer, el que lo hizo
el que lo hará. Él tiene un tiempo. No nos desesperemos, no desesperemos, porque Él lo está haciendo. Él ha cumplido, Él trabajó en mí, Él trabajó conmigo en muchas cosas. Él ha trabajado conmigo, ha trabajado contigo en muchas cosas necesarias, tiempos de prueba. ¿Para qué? Para que se vea. Daremos fruto, hermanos, estamos dando fruto porque le creemos, le damos la gloria al Señor, le damos la honra. Gracias, Dios, por tu palabra.